Huasisima, o Huaxasiña. El enigma de una rica mina de plata perdida en Tarapacá. A principios del siglo XIX, el cronista peruano Francisco Javier Echeverría y Morales, en su obra Memorias de la Santa Iglesia de Arequipa, comentó sobre el redescubrimiento, durante la centuria anterior, del rico mineral de plata de Huantajaya, al interior de Iquique en Tarapacá. La curiosidad los fue llevando a desenterrar aquellos vestigios, y encontraron 2 papeles ya casi deshechos. En uno se leía: remitir 2 libras de pimienta, y en el otro, que si le iba mal en aquel mineral, se viniese al de Huasisima, que estaba bueno. Como no tenían fecha ni data del lugar, no se ha podido saber dónde se halla. Este parece ser el punto de partida para la leyenda de Huasisima o Huaxasiña, como se la ha llamado también, y que en algunos momentos desató verdaderas fiebres de ambición en la ciudad de Iquique y en otras localidades tarapaqueñas. Incluso se hablaba de comerciantes iquiqueños que compraban la fina plata del perdido yacimiento a los afortunados que alguna vez pasaron por la misteriosa mina, como la joyería inglesa Jacobs. Sin embargo, el mito dice también que Huasisima está maldita, protegida por algún extraño poder que impide a los hombres llevarse toda su riqueza, y las razones de esta creencia no son pocas. Las mismas leyendas que sostienen el recuerdo de la enigmática mina suponen que perteneció a antiguos soberanos incas, siendo la más importante de todas las que tuvieron para conseguir el material de sus alhajas y joyas, por lo que alguna clase de conjuro la protegía de los extraños y de los invasores desde la muerte de la dinastía incásica. Otra fábula supone que solo se aparece a los extraviados y a los viajeros, pero desaparece durante la noche para cambiarse mágicamente hasta otro sitio. El renacer del mito de Huasisima habría sucedido porque, hacia 1870, un viejo minero del sector de San Lorenzo de Tarapacá o de Huara solía viajar solo a La Pampa, regresando con sus alforjas llenas de fina plata, lo que llamaba la atención de sus vecinos. Nunca reveló la ubicación de su tesoro, y al fallecer por el año 1880, también se llevó a la tumba el secreto. No hubo noticias hasta 1895, cuando comenzaron a ampliarse las instalaciones de la oficina Agua Santa, al norte de Huara. 2 de los obreros que trabajaban allí perdieron el último tren de vuelta a Iquique, por lo que tomaron el camino a pie por los senderos ancestrales de La Pampa. Cuando los alcanzó la noche, y temiendo perder el rumbo, se estacionaron en un lugar del camino improvisando un campamento. Al despertar en la mañana siguiente, descubrieron que se hallaban casi enfrente de la boca de una mina de aspecto muy antiguo y abandonado, en un lugar lleno de piedras plateadas brillantes, de las que tomaron algunas muestras antes de seguir su ruta. Analizando las piedras traídas por ambos obreros, sin embargo, los expertos confirmaron que era fina plata mineral, y los jefes de la oficina Agua Santa, enterados de la extraordinaria noticia, ofrecieron armar y financiar de inmediato una expedición para volver a la mina. Partieron todos ilusionados, a lomo de mula y con asistentes, pero los trabajadores no pudieron dar otra vez con la bocamina y los desmontes. Por más que intentaron recordar su ruta, la expedición resultó ser un rotundo fracaso. Poco después, en 1897, en la oficina salitrera San Pablo, un señor alemán llamado Otto Kort escribió a un carretero boliviano de nombre William Andrés, que tenía una expedición lista para llegar a la mítica Huasisima, y que requería de su participación en ella. Decía Kort al trabajador, en la señalada carta: tengo entendido que por otra parte también están en busca de la referida mina, y, para evitar que otros la encuentren, he hecho desaparecer las señas principales, la mula y los emeris. Pero puede suceder que uno u otro día me mande mudar de acá, y resultaría entonces que dicha mina sería perdida para siempre. Empero, como William no sabía leer, guardó esta carta, sin comprender su contenido, hasta que se la mostró al investigador iquiqueño Augusto Rojas Núñez. Asombrado y entusiasmado con la información de la misma, Rojas se unió a otros amigos para investigar más sobre el asunto, asociándose a William. Sin embargo, en la reunión que debían tener todos para dar inicio a su empresa de búsqueda, el boliviano nunca llegó, posiblemente tentado con la idea de intentar esta aventura solo, y sin necesidad de compartir el tesoro. De hecho, desapareció para siempre, y nunca más volvieron a saber de él. Pero los espejismos de la mina continuarían. Por el año 1898, una estafeta de las salitreras se desplazaba desde la oficina Tránsito rumbo a Iquique, deteniendo su andar en una ladera, cuando cayó la fría noche. Cuando despertó al otro día, se encontró en un campo de piedras plateadas muy abundantes, incluso las que había usado para hacerse una cabecera para dormir. Decidió llevarse algunas de ellas en su bolso hasta Iquique. Cuando estuvo de vuelta en la oficina Tránsito, los analistas del laboratorio verificaron que se trataba de plata. Acto seguido, se organizaron velozmente grupos de buscadores para ir guiados por el estafeta hasta el mismo lugar de su hallazgo.
pero tras varios días de penurias y riesgos de perderse, debieron renunciar a su búsqueda sin haber podido hallar la esquiva mina. Pocos años después, en 1902, volvió a prenderse la mecha a la obstinada fiebre de búsqueda. Miguel Hernández, un vecino del puerto de Pisagua, que viajaba por tierra, desde la oficina Ramírez al sur de Huara, hacia Caleta Buena, encontró accidentalmente la entrada a una vieja mina abandonada y llena de piedras de plata, que identificó como Osísima. Eufórico se negó a abandonarla, pero al aceptar que sería una insensatez quedarse allí cuidándola, sin provisiones ni pertrechos, hizo una serie de marcas de ubicación, puso un poste con un tarro encima frente a ella, señalizó estratégicamente los terrenos, y recogió tantas muestras como pudo. Corrió a Iquique confirmando que era plata de altísima calidad, e inició los trámites de explotación, regresando al desierto con las estacas y ayudantes. Sin embargo, no pudo encontrar otra vez la mina ni sus señalizaciones hechas con piedras. Desesperado, fracasó en todos los intentos siguientes y jamás volvería a tocar el escurridizo sitio. Para hacer más oscuro el caso, aunque Hernández murió sin volver a ver su mina, años más tarde, apareció una fotografía tomada en el aparente lugar del descubrimiento por un viajero francés, donde se observaban pilas de piedras y el tarro de marcatorio frente a la entrada de una mina, sin que jamás se pudiese regresar al lugar fotografiado ni identificarlo en el mapa. En 1905, la mina vuelve a penar cuando un pescador chango de Caleta Buena comenzó a llegar al muelle con su humilde bote cargado de plata, obtenida desde algún escondrijo. Tentado con la idea de explotar su secreto yacimiento, accedió a formar una sociedad con sus cuñados, y con un misterioso gringo de apellido Logan. Su primera expedición retornó con varios kilos de plata de ley. Parecía que Osísima por fin había soltado su riqueza a los hombres cuando el chango enfermó gravemente y murió hospitalizado en Iquique, sospechándose de inhalaciones de gases tóxicos, envenenamientos inducidos y hasta supuestos maleficios. Luego, en un aparente acto de traición a la sociedad, Logan desapareció para siempre con los dos cuñados del fallecido. Se cree que había envenenado al chango para apropiarse de toda la mina, quizás con los cuñados como cómplices, o bien que estos le dieron muerte a él. Como sea, nunca más se supo de ninguno de ellos. Finalmente, cuando se hizo conocido el caso Hernández, don Ricardo Solari, empleado del Banco de Chile en Iquique, y miembro de una reputada familia local, confesó haber dirigido y financiado otra de las últimas expediciones conocidas a Osísima. Se había asociado para ello con un minero apodado Ño Canales, perdiéndose ambos por algún lugar de la pampa tarapaqueña tras la mina. Luego de una difícil travesía, la expedición por fin dio con lo que parecía ser la boca de una mina, a pocos kilómetros de su posición, además de lo que parecían ser las marcas que antes había hecho Hernández. Sin embargo, el avistamiento sucedió en momentos en que ya caía la inmensidad de la noche, acompañada de las ineludibles camanchacas. En lugar de detenerse para continuar el rumbo en la mañana siguiente, y con luz, que era lo más inteligente, los hombres siguieron el mal consejo de sus impaciencias y ansiedades, y decidieron continuar avanzando, acabando empampados. Cuando salió el sol, en la mañana siguiente, se encontraron totalmente perdidos, y sin posibilidad de recuperar la ruta hacia la mina. 2 desesperantes días más estuvieron dando vueltas, y tratando de reconocer los caminos, para reubicar la entrada, pero ya, sin víveres ni agua para ellos ni los animales, debieron regresar con el terrible peso de su derrota. Osísima ganaba otra vez, manteniéndose oculta e inexpugnable. La mítica mina fue haciéndose cada vez más esquiva y oculta, decepcionando a los expedicionarios y desencantando a los cateadores que antes se habían obsesionado con ella. Los reportes de su avistamiento bajaron al transcurrir los años, y con ello también los aventureros afiebrados por hallarla. Además, los inicios de las crisis de los mercados de la industrial salitrera después del centenario nacional llevaron a cerrar varias oficinas, alejaron a muchos aventureros de la actividad del cateo de desiertos, inutilizaron los antiguos caminos de las pampas, y desplazaron a buena parte de la población local hacia Antofagasta, haciendo menos posible volver a tener novedades sobre la mina. Osísima o Axasiña, de esta manera, pasó a convertirse en uno de los misterios del folclore minero más enigmáticos y sorprendentes del norte de Chile, hasta nuestros días. Busque más historias como esta en urbatorium.blogspot.com.